Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Qué lindo, arrancamos con Celine Dion y los Bee Gees en este maravilloso Immortality. ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de las asunciones presidenciales. Muy bien, Gina. Epa, claro, hoy es 10 de diciembre. Hoy es 10 de Gina diciembre. Estela, ¿cómo vino? Muy bien. Así que vamos a hablar de presidentes. ¿Y usted qué va a hablar, Barbosa? Yo voy a hablar de muchas cosas. De Oslo. Muy bien. De Milei yendo a la entrega de los Nobel vestido de IPF. Ay, no puedo. ¿Vestido de? Vestido con un mameluco de IPF. Eso sí que no le importa nada a ese hombre. No lo sé, ahora A mí me invitan a la entrega del Premio Nobel de la Paz. No estoy. También voy a informado. hablar de Chiquitapia, Muy bien. que ha vuelto a la Argentina. Muy bien. Sí, y de otros temas más. Sí, Impresionante. Bueno, ¿quién quiere arrancar? Y hablemos de las asunciones. En honor al Hablemos 10 de hoy diciembre. 10 de diciembre. 10 de 10 de diciembre empezó a ser este día después del doctor Alfonsín en 1983. Claro. Porque antes las asunciones eran el 12 de octubre. Pero estamos hablando de Roca. No, estamos hablando de antes Hipólito de esa Yrigoyen. época. Hipólito Yrigoyen. Sí. Ah, claro. Porque Hipólito antes del 30. todas las asunciones presidenciales eran a puerta cerrada. No ¿en participaba serio? la gente No del día de eran la Asunción. democráticas. Eran democráticas porque pero era la primera vez que se elegía en Un poco voto secreto. Milei hace lo mismo. Está haciendo un poco Milei lo voto era mismo, secreto, ¿no? Medio a puertas cerradas. Milei, sí. ¿no? Y tiene algo de puerta cerrada, Milei. Es como que le gusta la intimidad de no salir de la casa. Bueno, cuéntenos un poquito. Claro, en 1916, cuando asumió la presidencia Hipólito Yrigoyen, que fue la primera vez que asumió con todo el mandato que es el voto universal, secreto, obligatorio, que hoy conocemos, fue la primera vez que se hizo como popular el tema de la asunción presidencial. No le gustaba mucho a Hipólito Yrigoyen. Al peludo, hablando de sobrenombres. No le gustaba esto de que la gente lo hubiera popularizado tanto y que cuando él se sube al carruaje para ir a recibir todo lo que es el bastón y la banda presidencial y demás, deciden que el carruaje sea la gente lo que lo iba a trasladar. Sacan los caballos y los lleva a la gente. En andas. En andas, no me salía. O sea, la gente si a él no le gustó, arrastraba el carruaje, era muy, muy popular. Y entonces decidió que lo querían así, que lo querían popular, que lo querían llevar a Claro, era muy peronista ya. Era radical. El radicalismo era muy vendría peronista. a ser el más peronista de todos los radicales. Sí. Podríamos definirlo populista, así. vamos a decir. Perón, el más radical de todos o los populista. peronistas. Bueno, sigamos. Bueno, populismo. hasta ese momento, todos los 12 de octubre era el día que se asumía el tema de la asunción presidencial. Pero cuando llega Perón, lo cambia a ese día y lo pasa para otro día, que no viene al caso porque festejaba los golpes de Estado, pero no importa, lo dejamos ahí para era el militar y litigio. participó. Por eso. Participó el golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen. Hay También fotos de como eso. Cadete, como sí, hay fotos de recién eso. iniciado. Eso Sí, no sí. lo pueden negar Es porque verdad. existe la foto. Muy bien. Existe él Él en el mismo hizo auto un golpe. presidencial y abrazado, riéndose con Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen con una cara de amargura lo sacaban del gobierno. ¡A Martín García! A Martín García se lo llevaron. Y lo abrazaba. Y lo abrazaba Perón como diciendo, yo lo logré, yo lo saqué. Yo Así te que está saqué. la foto en el Archivo General de la Nación, está la foto de ese momento, de ese instante, así que no pueden decir que no hubo un golpe de Estado, porque está. Después vino, cuando asume la presidencia Alvear, todo vuelve a la normalidad y deja de ser tan populista el tema de la asunción presidencial y todo. Bueno, todos sabemos que se hace en el Congreso de la Nación. ¿Y por qué mantuvieron esa fecha y ninguno volvió para atrás? Porque es una fecha que se mantuvo sin necesidad. Era el 12 de octubre, era como algo ya fijo. Ya Era como ahora el 10 de diciembre. Es exactamente igual. El 10 de diciembre se debe a que cuando asume Alfonsín, él tenía que asumir en enero y decide asumir el 10 de diciembre. O sea, adelanta el tema para en enero no está ni el loro. Pero lo hace el 10 de diciembre. A partir de ese momento, todos los presidentes hacen el 10 de diciembre la asunción presidencial. Cuando se va Alfonsín, que se va en julio,
Entonces ahí el 10 de julio fue la asunción de Alfonsín Menem. Adelanta su retiro. Menem asume antes. El gallego, que así le decían, aprovechamos para decir el apodo de don Alfonsín, que era el gallego, se va 6 meses antes de lo que debería haberse ido y por lo tanto el doctor Menem asume, en lugar de hacerlo el 10 de diciembre, en julio, el 10 de julio. Pero siempre va a ser el 10 de diciembre. A partir de ese momento va a ser el 10 de diciembre. Pero si uno analiza más o menos qué significa la asunción presidencial para la gente que trabaja en el ámbito público. No es tan sencillo porque lo demás información lo podemos encontrar en cualquier lugar, que uno abre un diario y sale la historia de todo cómo fueron las asunciones presidenciales. Pero claro, cuando los presidentes cuando llegan están muertos de miedo, claro, porque piensan que todos son micrófonos. Le pasó a Alfonsín, que no hablaba no quería hablar cerca de ninguna maceta porque tenía en su intimidad pensando que estaba obsesionado que había dentro de las plantas micrófonos. ¿Durante toda la presidencia o solo al principio? Cuando asumió, porque asumió la casa era un desastre. ¿Ah, sí? Ratas, todo sucio, todo maltrecho. Tuvo que Alfonsín gobernar con una casa rosada que era horrible. ¿Qué, los militares que sí. Supuestamente son tan prolijos y limpios? No ocurrió eso. No Él se encontró una casa y no tenía plata para poner la casa en valor. Entonces fue todo un tema para él asumir así. Cuando se fue en un periodo no había ni papel para escribir las cartas, las notas, las esquelas que teníamos que mandar, no había ni papel. En la época de Alfonsín. Sí, porque se quedó sin nada, ni papel le habían dejado, absolutamente vacía, sin contenido, totalmente maltrecho. Así que fue bastante difícil para Alfonsín, porque cuando uno asume, se va al Congreso, asume que es presidente de la Nación, le debe entregar la banda presidencial y el bastón de mando al presidente saliente, al nuevo presidente. Yo no me acuerdo, ¿quién se la dio a Alfonsín? Millones. ¿Pero se la dio? Sí, se la dio, se la dio. Y después hay una especie de acto que se entrega en la Casa Rosada, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Y ahí sí empieza como el tema de los que estamos trabajando en la casa, el empleado común que tiene que asumir que aparece un nuevo funcionario. Que parece un tema fácil, pero es bastante complejo. Y me imagino, porque aparte la tecnología de hoy, que estamos tan acostumbrados, en aquella época era muy mecánica. Todo muy mecánico. El papel era fundamental. Era todo, el papel lo era todo. Te Incluso saco el papel, uno dice, uy, ¿cómo en el papel? Claro. El papel era una herramienta fundamental. Tanto la herramienta fundamental que cuando asume Alfonsín, hace el decreto 101 de 1985, que en ese, el 333 de 1985, que era un decreto por el cual se establecía hasta el peso del papel. Nosotros teníamos que estudiar todo, cómo era una esquela, cómo era él cambió todo lo que existía hasta ese momento en cuanto a la elaboración administrativa. El stock. Entonces él creó una forma, fotocopias no había, tampoco era todo papel carbónico, todo tenía que ser, él sacó su excelentísima, reverendísima, todo eso lo sacó Alfonsín a partir de ese momento, no era señor papel. Presidente. Para no gastar papel. No creo que haya sido ese el motivo. Qué simple que vinimos hoy. Simple. Hoy vinimos simplones. Hoy sí. Ustedes dos vinieron muy simples. Yo que me vine con todo para hacer. Me parece muy bien. Cuando hablas de que es muy complicado para la gente que trabaja en Casa Rosada una nueva asunción, ¿te referís a que hay miedo de perder el puesto? Hay mucho porque temor. A mí me han llamado a veces para... Yo fui a algunas asunciones presidenciales, entonces la gente que me veía, que conocía, pensaba que yo tenía influencia sobre el nuevo presidente. Claro. Decía, por favor, habla por mí. Yo no tenía influencia sobre nadie. Claro. Pero noté en algunas personas temor a ahora me sacan para reemplazarme. Claro, porque depende, si el presidente viene con equipos ya que ha pasado, que vienen con equipos armados desde el momento en que se ganan las elecciones, hay gente que se arma, hay presidentes que han armado sus equipos y están trabajando desde fuera de la casa sin asumir. Cuando asumen ya vienen con los equipos ya armados.
Entonces es cuando empiezan los temores de que llegan y toda la gente que está se tiene que ir a otros lugares y buscar a dónde irse, porque ya vienen con gente para esos puestos. Entonces se complica ahí un poco la historia. Sí, aparte hay todo un sistema de contratación del personal, claro, porque la gente incluso que trabaja algún tiempo en el mundo público, lo que quiere es que lo consoliden y lo dejen en el como mundo planta público, permanente, claro. Como planta permanente, entonces luchan por una letra y entonces cuando se quedan no tienen ningún puesto porque son oposición, si es que el que viene después es oposición. Claro. Y así se va acumulando gente por todos lados, es una problemática bastante común esa, claro, ¿no? Lo que pasa en general es que cuando llegan piensan que todo lo van a poder hacer, que van a un lugar donde es todo fácil para hacerse y se encuentran con que es complejo, que no es tan sencillo como creían o como les habían dicho. Generalmente vienen con información y vuelven a llamar a la gente que sacaron y la vuelven a poner, porque hay cosas que no se pueden resolver si no es con gente que está adentro. Claro, o sea, hay cosas que no se pueden resolver hay que seleccionar solamente la gente de adentro. Claro, porque el que está adentro conoce cómo es su métier. Claro. Pero el métier por ahí lo hace aplicando un objetivo político distinto al que uno quiere. Hay que ver qué es lo que pasa. Lo que pasa es que los que son profesionales de la administración pública, los que son de carrera, generalmente son como maltratados. Muy maltratados. Sí, muy maltratados. ¿Por quién? ¿Por el nuevo staff? Por los nuevos, sí, generalmente es por los nuevos staff. Y sí, imagínate que un político llega con un amigo, con un empleado que lo conoce y que tiene alguna cercanía, pero el tipo no tiene ni idea de lo que es la función pública, ni el lugar, ni nada. Entonces, ¿podrías poner nombre y apellido? No. Poner nombre y eso apellido. Es divertido. Mira, por ejemplo, cuando asume Macri es una persona que tiene como la tecnología muy dentro de sus métodos de trabajo. Él quiere una metodología, que haya metodología. Eso hace que las cosas no sean tan sencillas, porque es muy difícil en el apuro de la gestión tener un método. Es como una cosa muy compleja. Por ejemplo, si un funcionario se tiene que ir al exterior de emergencia, muchas pruebas de eso hay que han salido rápido. Sí, tenés que resolverme todo en 2 horas tiene que resolverlo rápido. Entonces no hay una metodología que te sirva para el momento de una resolución cuando sale un funcionario, que hay que hacerlo aparte rápido. Hay gente que tiene que firmar que generalmente está escondida o no aparece. Entiendo. Yo me tengo que ir mañana a Roma. Resolvémelo. Pero si vos me haces toda la parte burocrática, yo no llego mañana a Roma. Exactamente. Entonces me tenés que resolver de manera agarrando atajos. Claro, y eso con uno lo va aprendiendo a lo largo de los años, que sí se puede lograr un método que sea mucho más ordenado, más prolijo y no correr como nos estamos acostumbrados nosotros a correr, porque el presidente, porque esto, porque lo otro. Creo que él logró mucha actualización de la parte administrativa, porque él puso el GDE, que sistema. cuando fue, ¿se acuerdan? Cuando Milei se puso, que le dijo, ¿y no sabés qué es el GDE? ¿Se acuerdan de esa frase? No, de la frase no, pero me acuerdo de cuando pusieron el GDE. Claro, gestión documentación electrónica. Entonces, es como que hizo que el Estado se convirtiera más moderno y no tuviéramos papel. O sea, nosotros ahora podés hacer todo sin necesidad de un papel. Mandás un memo y se entera todo el Estado, no solamente a la gente a quien se lo dirigís. Claro, con copia a todos con los copia interesados. A todo. Entonces, si vos querés saber qué hizo el gobernador de tal, entrás al GEDE y lo entendés, lo sabés. Todos los que son organismos nacionales. ¿Y cualquiera puede entrar al GEDE? No, la gente que trabaja en el Estado. Solamente la gente que trabaja en el Estado. Si vos querés información, la podés solicitar y te la tienen que dar y tienen un tiempo para dártela. Ah, claro. Pero, o sea que puede ser pública, debería ser por pública. Información, sí, debería ser pública. Pero volviendo al hecho de cuando llega el presidente a la Casa Rosada, el primer día que ingresa, ¿qué pasa? ¿Quién lo recibe? Antaño lo recibía el que era el director de ceremonial. En su momento fue el Tata Pueyrredón, que era que cuando estuvo Alfonsín todavía estaba, era radical. Claro, que era radical y era el director de ceremonial, que era como la máxima
autoridad que quedaba fija dentro de la Casa Rosada. Y después con el tiempo lo que pasó es que el jefe de la casa recibe al presidente en su primer día, porque la Casa Rosada es una guarnición militar. Claro, es militar. Entonces están los bomberos, la policía y el ejército. Y los custodios que pueden ser voluntarios. ¿El edecán no tiene nada que ver? Hay 3 edecanes por arma y duran 2 años en servicio. O sea que hay 9 edecanes. 3. Uno por cada arma. Uno por cada entendí mal, entendí 3 por cada arma. No, 1 por cada arma. Y se van rotando. Uh-huh. Y digamos, 24 dividido 3. ¿Cómo? 8. ¿Qué es una clase de matemáticas? No, pues es el trabajo que trabaja cada decán, el tiempo de trabajo de cada uno. Y tuvieron que poner mujeres cuando fue Cristina de presidente, porque sí, me acuerdo. Le llevaba la cartera y quedaba como por el hombre que le quedaba. Y encima militar con la carterita. Militar con la cartera. Con la Louis Vuitton. Con la Louis Vuitton. Y bueno, era una linda cartera, ¿no? Preciosa. Sí, cualquiera la puede llevar. Bueno, ¿quiere que la dejemos descansar un poco? Me parece muy bien. Vamos a seguir con la música hoy, que vamos a escuchar a esta banda tan conocida que son los Bee Gees, y vamos a hablar después un poco porque son Barry Gibb es un personaje legendario, fundamental en el mundo del rock. Me mira con cara extraña al señor, porque no sé si lo considera rock, pero en fin, vamos a la música. Descubre la belleza natural en nuestro hotel de selva en Puerto Libertad, Misiones. A solo 40 minutos de las majestuosas cataratas del Iguazú, ofrecemos una experiencia única en una reserva natural privada. Disfruta de nuestra piscina, caminatas por la reserva y visita atracciones como la capilla diseñada por Alejandro Bustillo y La Cava, un mural de Eduardo Hoffman. Sumérgete en nuestra biblioteca con más de 2.500 títulos y admira el atardecer desde nuestro mirador. También ofrecemos paseos en lancha y deliciosas comidas con desayuno, almuerzo, cena y noche en la posada. Ven y vive la magia de la selva con nosotros. Puerto Bemberg. Encuéntranos en Instagram como @puerto_Bemberg o haz tu reserva por WhatsApp al 37 57 32 48 94. Bueno, y recién lo escuchábamos cantar a Maurice Gibb, uno de los hermanos mellizos. Yo tampoco. Qué mal. A ver, ¿cuántos ¿Cuál es son? Maurice? ¿Vive? Eran 3. No, vive uno solo, que es Barry Gibb, que es el hermano mayor, que nació el 1 de septiembre del 46. En realidad había una hermana mayor, pero que no cantó. 46, que tiene 79 años. 79 añitos, los conserva. Después estaban... ¿Y el que se tapaba el oído para cantar, cuál era? Bueno, me parece que se tapaban el oído todos. Los 3, ¿no? Estaba Andy Gibb, que era el hermano menor, que a los 30 años se murió. A los 30 años se murió. Y después los mellizos, Robin y Maurice Gibb, quienes se murieron, uno en el 2003 y el otro en el 2012, creo. Y bueno, todos han cantado juntos y separados. Ya vamos a escuchar a lo largo de... ¿Cuántos eran? ¿3 o 4? Eran 3. Una mujer que no cantaba. Sí. Barry Gibb, que es el más grande de todos, que es el vivo. El que impulsó a todo el mundo a cantar, y el de la gran movida fue el que fundó los Bee Gees, ¿no? Bueno, y es el único sobreviviente. Después vienen los hermanos mellizos, que son Maurice y Robin, y el más chico de todos, 30 años, a los 30 años se murió, digamos, que era el más chico de todos. También cantaba, vamos a escuchar algunas canciones de Andy Gibb también, muy buenos, todos cantaban muy bueno, maravillosamente. Sí, tenían una voz un poco difícil de imitar. Recién creo que hace unos años lograron unos chicos imitarlos y les salió muy bien, pero el resto horrible les salía. No, una voz muy maravillosa. Sí, no, sí. Y cómo se llama, Barry Gibb es tan conocido como, y ha tenido tantas ventas o superado creo a los Beatles y todo, ¿no? No creo, ¿en serio? Deben estar en el mismo top 5. En el mismo nivel, están ahí arriba. Nunca me hubiera imaginado. Sí, llegó un momento que estuvieron como 5 meses en número 1. Años, sí. Varios años. Yo me acuerdo 5 meses que fueron. A usted le gustaba, ¿no? Me encantaban. ¿Usted?
¿Era su tipo? No era mi tipo, pero medio feminadones, los tres. No quiero decir. Me impresionaba la voz que tenían. Realmente me llamaba, me encantaba la voz que tenían. El timbre, los temas no sé si son los temas que impresionante. más me gustan. En general me gusta toda la música, pero era un placer escucharlos por ese timbre de voz, sí. Bueno, Tremendo. después vamos a discutir alguna letra de ellos y ahora nos vamos a embeber un poco de la actualidad. Muy ¿Qué es bien. lo que le toca en general a Carolina Martínez Barbosa? La vamos a dejar descansar un poco y ya volveremos con historias de la Casa Rosada. Recién fuera del aire estábamos hablando de la gente que vive coimas, que vive del Estado, empresarios que dicen si yo no le doy la coima al funcionario no puedo trabajar y tengo 100, 200, 1000, 1500, 3000, no sé cuántos empleados y no tengo y tengo que cerrar la fábrica. Como no sé si como una manera de justificarse o como una manera de seguir en el juego, digamos, ¿no? ¿No le parece a usted que es muy común en una mesa de hombres, vamos a poner, o mujeres, que se esté hablando de, por ejemplo, un personaje como el Chiquitapia, ¿no? Ahora empieza a haber un cambio cultural, porque antes decían, ¿viste la casa del Chiquitapia? Que se la compró con el pase de Mondonguito a no sé dónde. La guita que agarró, qué bien la hizo. La Era la famosa, frase. qué bien la hizo. odio, Qué odio. bien la hizo. No, y otra. Cuando no me acuerdo a quién lo pescaron con plata, mala vida obviamente, que dijeron, pero mirá qué estúpido venir a arriesgarse de esa manera. En lugar de decir qué suerte que lo agarraron y se expuso todos decían, toda qué- su corrupción, pero qué idiota, mirá cómo lo agarraron. Del mismo José López, que a mí todavía me hace gracia el tipo tirando los bolsos por arriba. Sí, ¿se acuerdan que Moldaski hizo Pero un decía, chiste pero con qué respecto tarado. a eso? El Que fenómeno. si hubiera caído un templo judío, eso no pasaba. Porque entre que llegaba con el bolso, ya lo habían directamente, lo habían puesto en una financiera, no pasaba si hubieran en lugar de un templo católico, un templo judío. Bueno, dentro de este contexto, les cuento que ayer, por suerte, hubo un periodista al cual le llevaron unos cuadernos donde se habían anotado todas las maniobras, todas las veces que se le llevaban coimas a Cristina Kirchner y a Néstor Kirchner. Otros cuadernos más. No, lo estoy hablando de los cuadernos de Centeno. Sí. Señor Centeno, que era el chofer de Barata, que ok. escribía todo lo que pasaba y se lo llevaron, y que el fiscal Stornelli junto con Bonadío hicieron toda la investigación. Bueno, finalmente se hizo un requerimiento de elevación a juicio, que es lo que se está leyendo en estos momentos en las audiencias del juicio por los cuadernos de Centeno. Ayer fue la cuarta audiencia. Seguimos leyendo el requerimiento de elevación a juicio, un poco lento. Muy. Eso que ahora hay son 2 veces por semana. Parece que a partir de febrero, después de la feria, van a ser 3 veces por semana. A ver si se acelera un poco. Bueno, el tema de ayer, de la audiencia de ayer, fue la camarita. Sí. Era cómo los empresarios de la Cámara de la Construcción, por eso la camarita, formaron un cártel para repartirse una parte de la obra pública, construcción de rutas, construcción de edificios, etcétera. En este tema de la camarita hubo 3 arrepentidos: el financista Ernesto Clarence, Carlos Wagner, presidente de la Cámara de la Construcción, y José López, el de los bolsos. Se les dieron sus testimonios, que están dentro del requerimiento de elevación a juicio. Solamente digo esto para decirles un monto: $30 millones en coimas solamente en este tema. Bueno, pero una cosa es la coima y otra cosa es el volumen de negocio que ellos hicieron y lo que cobraron por una obra que seguramente la vendieron. Porque la coima no era plata del empresario. No. La coima era, ¿cuánto vale hacer esta ruta? $1 millón. Bueno, pero de esos 200.000 son para tal funcionario, 300.000 son para tal. Entonces la obra la voy a cobrar $1,5 millones. Y por las dudas, por la inflación, Claro, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿y por vamos cuándo la voy llevar a cobrar? A 3 millones. Y chao, total, ¿Y por cuándo la voy a cobrar? ¿Y cuándo la voy a cobrar? Porque el Estado ¿Y cuándo la voy a te cobrar? hace la licitación, de aquí que pasan años.
Y sí. Pasan años, entonces, y eso el tipo también. sigue poniendo la empresa, digamos, Eso es cierto. el empleado, la maquinaria, la grúa, los materiales, y no Pero pasa, todo se va no ajustando, llega. cuando se ajusta Sí, para bueno, que pero hagamos- ¿sabes cómo se ajusta en la obra pública? Los adicionales. Claro. Y sí. Los adicionales van cubriendo todos esos costos. El empresario en este No, y además rubro no solo hay nunca coima pierde. en Pero el usted cree otorgamiento que de la obra, sino también hay coima a medida que va el avance de la obra. Claro, Entonces claro. aparecen los famosos inspectores Pero de es corrupto obra. el empresariado que tiene que Es prebendario. moverse Prebendario. en este contexto. Es como O le empecé. decimos que bien la hizo. No, Yo les voy a decir algo. En la época de Menem Yo veo se la casa decía, de Chiquitapia y digo, qué bien la hizo. no. yo digo, está repartime mal. un poco. Qué bien Está la mal. hizo. Lo que pasa es que la gente, yo por la experiencia más o menos que cuando escucho, todos dicen, este se hizo la plata y me podría ayudar a mí a encontrar un trabajo. Y así es como se van un poco cubriendo ciertas cosas. Pues dice, bueno, si le fue a él así, a mí también, entonces voy a acercarme a ver qué le puedo sacar, si le puedo encontrar un cargo a mi hija, a ver si la puedo, así van metiéndose en esta cosa corrupta. A mí lo que me llama la atención es, mi padre fue vicepresidente de una empresa del Estado. Y me acuerdo ¿Cuál de nosotros. ellas? Diga. No lo voy a decir por lo que viene. Ah, bueno. Mi hermano iba al colegio con algunos hijos de gente que había pasado por alguno de los cargos que había pasado mi papá. Entonces, mi hermano un día le preguntó, éramos chiquitos nosotros, dice, papá, ¿por qué el papá de tal y el papá de tal es millonario si tuvieron puestos inferiores al tuyo y vos no? Que vos sos vicepresidente de esa misma empresa. Y mi papá le dijo, porque a mí me gusta dormir toda la noche. Entonces yo me pregunto, ¿dormirán toda la noche? 1. 2. ¿Vivirán una vida tranquila? Porque en algún momento alguien los puede grabar, alguien puede pasar que sea arrepentido ahora, o es solamente que no pueden dormir la primera noche y después disfrutan de la plata. No pueden dormir la primera noche y después disfrutan de la plata. El límite yo creo que está en el mal gobierno, porque si no hubieran gobernado tan mal, si hubieran hecho tomado algunas medidas y hubieran logrado que no tener que irse con un gobierno en tan mal estado, hubieran seguido esto. Hubieran seguido. Uy, sí. Acá el problema es que se llevaron tanto y gobernaron mal, terminaron mal, porque lo primero que la gente quiere es que la economía esté bien. Entonces, si la economía está bien y vos te llevás cualquier cantidad de recursos, la gente no te va a decir nada. El problema es cuando la gente está mal, cuando aumenta la pobreza, cuando todo se convierte en un desastre, y ahí está el tema. El límite, digamos, ¿no? El límite es, por ejemplo, ¿no? Yo le he escuchado decir al señor Juan, y lo cuento sin ningún problema porque me parece de cuarta. Estaba en una reunión y estaban todos, gobierno de Cristina Kirchner, estaban todos funcionarios kirchneristas. Yo, como a mí me encanta la política, me senté en el medio para ver de qué hablaban. Llega el señor Alberto Fernández a la reunión y le dice, a Juan Pablo Schiavi lo acababan de llamar para declarar por la tragedia de Once, donde murieron más de 50 personas. Y entonces llega Alberto Fernández y le dice, Juanpi, me imagino el mal momento que estarás pasando, pues lo acababan de llamar para indagatoria. Cualquier cosa que necesites, yo soy penalista, estoy a tu disposición. Y el señor Juan Pablo Schiavi dijo, es un trámite. Es un trámite y se acababan de morir más de 50 personas. A mí la sensación que me quedó en ese momento es, a este tipo no le importa la gente que se murió. Uh-huh. Hoy pienso, después de tantos años, ¿pensará en todos esos muertos? No Cuando creo. hubo gente que se enriqueció en lugar de arreglar los trenes y evitar que eso pasara. Pero ¿cuánta gente durante los últimos gobiernos peronistas
pasó de situación media a estar abajo en la línea de pobreza. Claro, yo ¿Cuánta pienso... gente vive mal producto del mal gobierno que hubo? A eso voy. ¿Cuánta gente toma la violencia que existe social como una normalidad y sale a robar porque le parece roban por todos lados, salimos a robar? Esto hay que verlo. Yo creo que les conté la madre que en la Villa 31, que fui a la feria de la 31, que voy a un lugar donde le compro siempre zapatillas a una mujer, y se despierta el hijo y le dice: mami, ¿dónde no encuentro el instrumento? Y está atrás ahí de la puerta y saca un fierro, se lo mete... Un revólver. Un revólver y se va... trabajar. Y se va a trabajar. Y le dice: los chicos ahora trabajan en esto, dice la madre, como una cuestión absolutamente normal. Porque si roban arriba, ¿por qué no vamos a robar abajo? Si el daño que se ha producido durante todos estos años en la sociedad en su conjunto, cultural, porque roban arriba, abajo, al costado, el empresario, todo el universo, no tiene límite. No tiene límite, sí, en la decadencia moral, ¿no es cierto? La decadencia moral. El roban pero hace, si él roba, ¿por qué yo no? Si él es millonario y yo no tengo para comer, ¿por qué no voy a robar? Estoy mucho más que justificado. Ayer me tomé un taxi y el taxista decía que una de las personas que se está haciendo más rico en este país es Caputo. Sí, lo dicen también. Lo dicen por todos lados, por todas las refinanciaciones de la deuda y las cosas que están dando vuelta. O sea, nadie piensa que está haciendo una buena gestión con esto de frenar la inflación y demás, porque piensan que se está, con toda la plata que está consiguiendo que le den, una parte importante queda afuera. Sí, más los juegos del dólar y todo eso, ¿no? Y que miles de negocios que nosotros no tenemos ningún tipo de conciencia. Pero podemos imaginar. Pero nos podemos imaginar. Bueno, hablando de Caputo, le preguntaron si si íbamos a llegar a la flotación libre del dólar, y dijo que no, vamos a seguir con el sistema de bandas. Y hablando de préstamos y todo eso, hoy se lanza un nuevo bono, un bono que algunos lo ven mal. Y además se va a conseguir financiación de distintos bancos. Y sí, porque la tasa de interés ha bajado enormemente, los indicadores son buenos en general, no le está yendo mal a Caputo. No, pero no está comprando reservas. No sé, porque dicen que si compras muchos dólares, el dólar aumenta y eso va a traer inflación. Lo dijo ayer en una conferencia. Por eso el bono, por eso los títulos, por eso un montón de cuestiones. Pero está obligado de alguna forma por nuestros amigos claro, por el fondo americanos a tener recuperar se le vence reservas. El plazo además para tener reservas. ¿Qué le va a decir a nuestros amigos americanos? A Caputo no, y le voy a explicar por qué. Porque yo tengo mis fundamentos para no quererlo para odiar al ministro de Economía. Es brava, ¿Qué le a mí me parece que, primero, el ministro de Economía tiene que ser un economista, no un financista. Segundo, es cierto que la Argentina creció, pero ustedes fíjense qué rubro creció: financiero. Yo creo que una economía no produce trabajo genuino si se dedica nada más que a la parte financiera. No, pero no estoy de acuerdo con que lo único que creció es lo financiero. Bueno, creció un 30 y pico por ciento. No dije lo único, lo que más creció. No están con las ideas económicas del presidente, no están pensando en crecer a través del mercado interno, que es inexistente. No importa que la gente consuma acá, porque son muy pocos los que tienen, muy poco el mercado frente a todo lo que es la minería, lo que es el petróleo, lo que es un montón de cuestiones que están dando vueltas por ahí. Y lo más caro de financiar justamente es el crecimiento del consumo interno. Y esto requiere bajar precios, no producir muchas cosas que se producen que son carísimas, como el tema, por eso, los problemas que tuvimos con las heladeras, cómo están ciertos grupos quejándose de las importaciones que se vienen. Hay todo un fenómeno. Perdón, en una época ¿de qué va a trabajar la gente? ¿De qué va a trabajar la gente? No se confunda. ¿En qué sentido? Trabajo genuino, le voy a decir trabajo en blanco, trabajo donde se aporte para el sistema jubilatorio, por ejemplo.
No, lo que pasa es que hay una discusión bastante grande entre si el producto para que las cosas funcionen tiene que ser producido en Argentina o no. Son dos cosas distintas. ¿Pero cuánto se está exportando? Si yo traigo un auto de Japón, porque me cuesta exactamente igual que menos de la mitad de lo que me costaría acá, lo importo, alguien le va a hacer el mantenimiento acá, alguien me va a vender el aceite, alguien va... O sea, hay toda una parte que va a seguir trabajando acá. No va a haber industrias que construyan autos argentinos. Bueno, puede ser. ¿Cuánta gente toma la industria? Solamente en el mundo de la construcción. Muy poco, a lo mejor. Entonces, la construcción da muchísima mano de obra. La construcción de autos. Bueno, no, pero yo no estoy apuntando a grandes empresas. Estoy apuntando a las pymes que cerraron muchas durante toda esta gestión. Pero cerraron 12.000 pymes en un año. Una cosa es, la palabra pyme hay que tomarla de... ¿A qué hace? ¿Es una textil la pyme? ¿Es una constructora? ¿Es un emprendimiento? ¿Qué es? Porque son rubros distintos. A lo mejor si se ponen esa pyme, cambia de rubro y agrega valor a la comida para exportar algo que tenga que ver con vendible en el mundo, y la cosa cambia. Pero por supuesto que esta transformación lleva muchísimo tiempo y hay que financiarla de alguna forma, porque la transformación, si no, el Estado... Yo creo que es una cuestión electoralista. El votante del gobierno no es el obrero industrial. Por eso se está atacando al obrero. No, pero la industria, ¿cómo que no? En todo el conurbano bonaerense hay pequeñas y medianas empresas. Dígame qué industria hay. Bueno, pero eso no quiere decir destruir la poca que hay. Pero ¿qué industria hay en la Argentina? ¿Qué industria hay en Argentina que no esté subsidiada por el Estado con... ¿Cuál está subsidiada? Todas. De una, por ejemplo. Y todo lo que es... La industria, por ejemplo, una empresa... Automotriz está pero subsidiada. La automotriz acá se ensambla, no se fabrica. Bueno, claro, pero te estoy hablando, por ejemplo, de una empresa como Arcor. Y en Córdoba hay. Arcor no tendría problemas en competir con un mercado abierto y exporta más de lo que se consume acá adentro. Es otra cosa, no le va mal, es bastante distinto y además está en un rubro que podríamos decir semialimenticio. Porque son caramelos, son productos. ¿Qué? Arcor es dueño de todo el mercado. Leche, dulce de leche, chocolates, caramelos. ¿Cuánto se exporta? Transporta enorme cantidad. Sí, pero también se consume mucho en No, lo que estoy diciendo, la industria alimenticia, por ejemplo. Hay pequeñas empresas, no estoy hablando de Mondelez ni nada, pero yo no estoy hablando solamente de autos. Por ejemplo, Whirlpool, los que fabricaban lavarropas, una pyme que tuvo que cerrar. Sí. Sí. No sé, yo no estoy adentro de eso. A mí me da mucha lástima que 200 personas se hayan quedado sin trabajo porque el gobierno apunta nada más que al tema financiero. No, eso no es un error conceptual. No es un error conceptual. Sí, porque si yo tengo una fábrica de heladeras que para que pueda fabricar heladeras la tengo que subsidiar con un montón de mecanismos distintos para que pueda fabricar la heladera. Claro, si la matás a impuestos, ¿cómo no la vas a tener que subsidiar? Entonces no la subsidies más si no la mates por el otro. Bueno, no la mates más con impuestos si no la subsidies más. Entonces seguramente no va a poder producir. Porque si no hay un rigue para pymes. Que no va a poder competir con otros lugares del mundo. Es obvio que hay cosas que no se pueden competir con otros lugares del mundo. Tuvimos la posibilidad, ningún argentino modificó su fábrica. ¿Sabes por qué no podés? Te voy a explicar una cosa. No existe ninguna posibilidad de que vos produzcas en la Argentina para vender en el mundo si tu mercado interno no tiene un tamaño suficiente como para que justifique costos fijos que vos tenés de producción. Y la Argentina no los tuvo nunca. Entonces, eso es el gran problema de la industria. La industria es un invento de hace muchísimo tiempo que en la Argentina es muy difícil que pase porque no hay mercado interno. Olvídate. Sí para la comida, pues sí para alimentos. Acá no hay mercado interno porque no hay gente. Es un país despoblado. Listo, entonces. Es un país despoblado. Pero sí hay países en el mundo que pueden comprar productos argentinos si exportar en este país fuera fácil, si el dólar no estuviera subsidiado. Porque el gran subsidio de este país es el dólar. Vos estás olvidándote la competencia a nivel mundial. A nivel mundial competí con China, competí con la India, competí con miles de países que pueden producir lo mismo que vos producís al 10% del costo que vos tenés.
Entonces, Entonces, ¿cuál es nuestro destino? Si vos producís, por ejemplo, alimentos, si vos agregás valor a los alimentos, si vos trabajás sobre ciertos minerales que en otros lugares no están y le agregás valor, tenés que ver en dónde sos competitivo. Al final, ahora, Cristina si vos te tenía pones razón. a hacer bicicletas en la Argentina y no bueno, sé. ¿Por qué Cristina tenía razón? Porque Cristina decía que había que fabricar cosas con valor agregado para exportar afuera. Pero yo lo único que te digo, Miguel, es que a mí no me gusta, no soy una experta en economía, la economía la toco de oído, pero no me gusta un país donde el tema financiero sea la gran industria. Pero el financiero no es ¿Cómo gran que no? industria. El país creció un 4%, de ese 4% que creció, un 40% creció el sistema financiero. Pero no entiendo cómo crece, o sea, ¿en qué crece el sistema financiero? No, digo que ¿A quién financia? Creció el país gracias a el sistema financiero. ¿Por qué? Y porque lo dice, pero, lee el INDEC, pero no, lee las estadísticas del INDEC, lo dice el mismo gobierno. A mí me parece. Gracias a lo que más creció en este país fue el sistema financiero. No creció la minería, no creció el gas, no creció la industria, no crecieron las pymes y no hubo construcción. Solamente con lo que va a exportar YPF. Y además compramos aviones. Solamente lo que va a exportar YPF. Lo que va. No, ya empieza ahora. Bueno, en cuando enero. Exporte quiero ver. ¿Y qué se necesita para que alguien exporte? Unos trámites no se exporta enormes. de la nada. Hay un proceso previo para llegar a exportar. 2 años hace que está el gobierno. ¿Y qué tiene que ver? 2 años. El único sector que creció fue el sector financiero. No, ¿cómo que no? El único sector que Mirada creció fue el errada, sector mirada financiero. errada. No, lee el INDEC. Yo no creo que yo creo que hay un montón de variables que se van ajustando y acomodando para que vos puedas exportar en algún momento. Ojalá, porque no quiero que vuelvan los kirchneristas. Por eso, no sé, por eso está la expectativa y están los indicadores. Y lo financiero es algo que acompaña a un sistema. Sí hay negocios, sí hay refinanciamiento de deudas, sí hay un montón de cuestiones que tienen que pasar, pero la cosa me parece que tiene que ver con que la minería está empezando a importar, hay muchos minerales que le dicen exóticos que se están empezando a exportar. Industrias raras. Sí, todo el tema del litio, que es un tema que el gobierno anterior hizo acuerdos bastante espurios que hay que acomodarlos, hay que reverlos. Está el tema del petróleo que ahora va a arrancar. Ese tipo de cosas. Ahora, el mercado interno, esto es otra historia. No. Y es bastante más difícil hasta que la gente muy deprimido. no trabaje y no consiga. ¿Y dónde va a trabajar la gente? Y si uno exporta mucho petróleo, no son industrias que insuman mucha mano de obra. Bueno, ¿Dónde va a trabajar la gente? Pero hay recursos que se usan. Mirá, es muy simple. Si vos fuiste a Neuquén y te das cuenta de lo que está pasando en Neuquén, andá a alquilar una casa en Neuquén, andá a tratar de construir, andá fíjate la plata que hay dando vueltas por ese lugar, andá fíjate los lugares, por ejemplo, andá a Catamarca, fíjate lo que está pasando en Catamarca con toda la extracción de litio, los caminos y un montón de cosas que están dando vueltas. Por supuesto que hay hechos de corrupción en todos lados y lo que se produjo tomaron ventaja algunos políticos en cada uno de los lugares, que eso es lo que hay que ir arreglando, sí, hasta que la cosa empiece a funcionar. Pero pedirle a un gobierno que se haga cargo del gobierno y en 2 años solucionar sus problemas es suicidar. No es lo que yo dije. No es lo que yo dije. Sí, estás enojado porque te parece que hace 2 años. Y ahora le bajamos el pulgar. No. Ya mismo vamos a la música, por favor, porque no la aguanto más. Vamos. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Descubre la belleza natural en nuestro hotel de selva en Puerto Libertad, Misiones. A solo 40 minutos de las majestuosas cataratas del Iguazú, ofrecemos una experiencia única en una reserva natural privada. Disfruta de nuestra piscina, caminatas por la reserva y visita atracciones como la capilla diseñada por Alejandro Bustillo y La Cava, un mural de Eduardo Hoffman. Sumérgete en nuestra biblioteca con más de 2.500 títulos y admira el atardecer desde nuestro mirador. También ofrecemos paseos en lancha y deliciosas comidas con desayuno, almuerzo, cena y noche en la posada.
Ven y vive la magia de la selva con nosotros. Puerto Bemberg. Encuéntranos en Instagram como @puerto_Bemberg o haz tu reserva por WhatsApp al 37 57 32 48 94. Bueno, y recién escuchamos Shadow Dancing, esta canción de Andy Gibb, que era el hermano menor de los Gibb. ¿El que murió a los 30? Exactamente, murió a los 30 producto de su exceso de consumo de cocaína. Bueno, qué recuerdos los Bee Gees, ¿no? Me hacen acordar mucho a mi adolescencia los Bee Gees. ¿Le gustaba a usted me bailar? Encantaba. ¿La sacaban me a bailar? Encantaba. Sí, yo bailaba. ¿Iba a fiestas? Sí, iba a fiestas. ¿Y le decían, ¿querés bailar conmigo? ¿Y usted bailaba Bee Gees? Sí, Bee Gees. No sé si querés bailar conmigo, porque no, yo tenía 17, 18, pero sí, a los bailaba. 17, 18 usted era bravísima. No. A mí sí, me llegó ese comentario de por ahí. Del cielo te llegó el comentario. Pobre, sí, bueno, el corazón no le aguantó a Andy Gibb y murió el 10 de marzo de 1988. Así es la vida. Bueno, ¿qué nos dice algo más del mundo rosado? Lo que recién comentaba fuera del micrófono es que la fórmula en que es recibido el presidente de la Nación cuando asume su cargo por el jefe de la Casa Militar es una fórmula que la repitió el doctor Alfonsín con la Semana Santa, porque el jefe de la Casa Militar le dijo: señor presidente, la casa está en orden, cuando él ingresó a la casa por primera vez. Y esa frase la usó él para cuando salió al balcón de la casa. En realidad salió a la logia, no salió a un balcón. Todos le decimos balcón de la Casa Rosada, pero hay un solo balcón en la Casa Rosada, que es el histórico donde salió Galtieri, por ejemplo, en la Guerra de Malvinas. Y ahí, bueno, salió Hipólito Yrigoyen y otros presidentes, pero en realidad lo que es el balcón, no está mal decirlo, pero no es un balcón, es una logia, que se diferencia del balcón es que está a la misma superficie de la casa, del exterior de la casa. En cambio, el balcón sobresale la superficie de la casa. Claro. Entonces, hay una diferencia en lo estructural. Y en esa logia él salió a decir: la casa está en orden, tal como lo recibía el jefe de la Casa Militar. ¿Y hoy fueron las asunciones en diputados? Sí, no, juraron. Los diputados. Los nuevos diputados. Los nuevos diputados juraron por cosas muy extrañas, pero bueno, juraron. De la ciudad de Buenos Aires. Sí. Sí, ¿cómo que llama de gorrita que juró? El Pitu. Hubo cosas extrañas, ¿no? Sí, le faltó jurar por el narcotráfico. Creo que juró por todo. ¿Usted por qué juraría, Miguel? Yo juraría por Dios y la patria, que me lo demanden. ¿Por la libertad de Cristina, no? No. Algunos juraron por la libertad de Cristina. Y por Palestina Libre. Y por Palestina Libre. Ayer, ¿cuándo fue? ¿Hoy o ayer? Ayer juró una por Palestina Libre. Sí, hay una que me empuja mucho ese tema, ¿no? Sí. No me acuerdo. Sí, la comunidad judía estaba chocha. Estaba feliz. Sí. Además en un pueblo que... Bueno, nosotros somos después de Israel, la segunda comunidad judía más grande del mundo. O sea que... Por eso, no entiendo. Sí. ¿Por qué juran por el pueblo palestino? Aparte, yo pondría una fórmula obligatoria, que podría ser pero antes opciones. Era obligatoria, claro, no sé quién lo cambió. Opciones, o sea, dos opciones: por Dios, por la patria, si no sos religioso o no crees en Dios o lo que fuere, poner una fórmula como se hacía antes, que nos juraban por... O prometer y jurar. Prometo, no juro, lo que fuera, pero porque debería haber una fórmula obligatoria. No puede ser que cada uno que se presente a jurar diga: yo juro por la patria tanto, la patria socialista, o sea, no puedes hacer eso. Y sí, porque yo soy diputado, senador o lo que fuese, tengo que jurar por la patria, básicamente. La patria es la que te va a demandar. Lo primero es lo que tiene que, y después que jure por otra cosa. Porque no llegó por el pueblo palestino a ser diputada de la... ¿Pero solamente por el pueblo palestino o además por además por el pueblo palestino? Porque juró por que se acaben los conflictos, o que no haya guerras, que no haya asesinatos masivos, y por el pueblo palestino. Y porque los pueblos palestinos... Además, por la libertad de Néstor y Cristina votaron, de Cristina votaron juraron algunos. Sí, yo la vi a Mayra Mendoza, que juró por Cristina Libre. Y algunos también, sí, varios juraron por Cristina Pero debería Libre. haber una fórmula
Igual, lo de obligatoria. Cristina se va a ir diluyendo con el tiempo. Ya nadie va a San José, por ejemplo, me dice. Vos decís que no va nadie. Yo pasé por San José el otro día Karma. y había muchas personas, te diría casi en situación de calle, en ese lugar, ¿no? Personas que, vos decís, ¿y esto que están en situación de calle o vienen? Y después me fijé un poco más y claro, estaba justo ahí En lo de 11-11. Sí, igual yo creo que con el tiempo se va a ir diluyendo. Mira, hace yo no esfuerzos, hace esfuerzos por seguir que se siga hablando de ella. Por ejemplo, ayer habló en contra de Milei, dice algunas pero cosas. dicen que dijo cada que vez quería viene. irse al sur. Lo que pasa es que no estaría En condiciones de pedir nada, me parece. en condiciones de irse al sur porque por ahí la requieren que acompañe a su abogado. Pero si se está en medio de un juicio. Bueno, ¿Cómo por se va a ir eso, al sur? por eso no se Pero puede además ir. se ríe y hace Pero no es cosas que me como voy de esta chocha. vacaciones, está prisa. Está presa en su casa, pero si su casa es en el sur. Sí, bueno, pero ella está Pero en el medio de un juicio diccionario, oral. la dirección El tema que es puso que no es les la propien dirección de la acá. casa. Porque se la confisquen. Y algo de eso puede llegar a pasar, no sé. Y bueno, que se va a vivir Usted a la es casa de la abogada, hija. que la vi con el título, tenemos que felicitarla. Estuvo Juré con por el- la libertad de Cristina. ¿Usted, por qué juró? ¿Le hacen Por jurar? Sí, ¿Por qué juró? por la libertad de Cristina, por Palestina libre, ¿Por qué por juraste, todos los que están en situación de Caroli? calle. ¿Por Pero qué ¿le juraste? tiraron a usted cuando se recibió? No, de abogado? tenés 4 tipos de juramento. Por eso, no Yo es juré como por acá. Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios. Claro. Muy bien. Pero eso Bueno, debería yo fui ser a colegio de siempre monjas, así. uno no, o sea, yo no soy muy ¿Usted a la practicante, noche pero cuando uno no duerme puede se con- acuerda de las monjas? No, porque no quiero tener pesadillas. No, se tire contra las pobres monjas. Qué barbaridad. Yo fui a Luján, que me dijeron Oh, que es cuando verdad. llegué Se fue caminando a hablara Luján. que cómo me había ido en ¿Cómo fue? Luján. Contá tu experiencia. La experiencia esta vez fue muy enriquecedora porque por primera vez, yo hace muchos años que hago la caminata a Luján, y es la primera vez que estaba la espiritualidad en el ambiente. Generalmente van tomando cerveza, escuchando cumbia. Yo me he horrorizado escuchando alguna cumbia cuyos temas son Duros. muy difíciles de digerir. No son católicos ni no son muy apostólicos. católicos que Estaba el maligno ahí. sí, y además fuimos a esperar un colectivo para que nos dejara al punto donde salíamos y no pasó ningún colectivo. El 276 parece que está subsidiado por el Estado y pasa No, una vez cada pero pasa cada muerte de 45 obispo. minutos, 80. ¿Y quién la trajo? Entonces nos tomamos un Cabify Desde Luján. llegar al punto de salida Palo Verde. porque era imposible. No fue tanto Palo Verde. No, ¿eh? no es caro. No fue Palo Verde, ni cerca. ¿Cuántos iban en el auto? ¿8? 3. 3. Ah. 3. Y tuvimos toda una experiencia porque yo vi a un chico que era muy amoroso, que nos iba diciendo, no, pero este colectivo que viene va a Escobar, nos iba explicando. ¿Y lo llevaron todo. al chico? Y lo llevamos al chico. O sea, claro, en bebidas, En Del la espíritu. espiritualidad. Del espíritu, una cosa decidimos tremenda, llevarlo. El Una- espíritu de la Virgen. Esa focha. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. muy bien, la tenemos Y- santificada. Ya Bolívar. olvidé. Y fuimos caminando y esta vez, por primera vez, habían ¿Cuándo parlantes salió? con ¿Cuándo música, salió? de iglesia. con ¿Cuándo música. salió? Salimos a las 9 de la noche ¿Del? del 8 de diciembre, del 7 de Del 7 de diciembre, diciembre. y llegamos el 8 a las 2 de la mañana. O sea, este lunes. Sí, a las 2 de la mañana más o menos. Muy bien. O sea, casi toda, o Casi sea, toda todo la- de noche. Con toda razón noche. tiene los pies arriba de la mesa. Para No, muy deshinchar. Claro. Pero la verdad es que es la primera, mirá que he ido a muchas. Siempre voy, no sé cómo son las de octubre, que son las que son de los Masivas. jóvenes, las que son mucho más masivas, pero había muchísima gente, estaba todo muy bien organizado. Nos entregaron botellas de agua, que siempre ocurre, pero esta vez nos decían, esta se la entrega al gobernador de Buenos Aires, el señor Kicillof. ¿Le Qué dijeron? generoso. ¿Le dijeron? Sí, así. Porque le dieron el préstamo de 3.000 millones No tengo de todavía pesos. no, ni idea. están discutiendo, ¿no? Pagamos No, por no, ya se lo aprobaron. íbamos saliendo y nos dieron botellas de agua de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Qué Muy bien, bien. y eso que no está en Y campaña. habían un montón de, cuando llegamos a Luján, había un montón de puestos de intendencia, la intendencia de San Miguel,
había puestos de otra intendencia, había puestos de intendentes. Que daban. Que Agua Cruz Roja, había masajes, hacían masajes. Los intendentes Ay, estaban yo haciendo- hubiera ido para que me siguieran el masaje. Un Masaje masaje. gratis. Hacían masajes, y había gente que estaba mal, y todo, veía que estaba el kinesiólogo, no sé quién sería, bien. ayudándolos para... Eso lo había visto en otras caminatas, en otras peregrinaciones, pero en esta vez estaba bastante bien organizado, había puestos muy bien Muy puestos, visibles. muy visibles, Qué bien. muy bien. Lo único que me extrañó también que la gente que venía en la peregrinación decían lo mismo que pensaba yo, decía, ¿cómo Kicillof? Pero esto fue como un comentario Porque que ahora es- lo vota a Kicillof. por supuesto, por el agua. Claro. Pero era como un comentario general de que no fue Kicillof, fueron mis impuestos. ¿En serio? Sí, Hay un cambio hay un de cambio mentalidad. cultural. Eso yo, Me la está verdad, le devolviendo saco el lo que sombrero pagué. a Miguel. Sí, A Milei. en eso Porque hay un cambio he cultural. nunca, o sea, siempre es que la gente lo acepta y dice viva Kicillof, lo que fuera. Esta vez no ocurrió eso. Claro, es obligación de darme. Claro, eso no ocurrió. Escuché a muchas personas que venían peregrinos que decían, ¿qué Kicillof? Esto fue con mis impuestos. Claro, ellos deben pagar ARBA como yo. Y eso Soy son como yo. Espanto, Arba. la libertad avanza, claro. Sí. No sé si será la libertad Yo creo que avanza sí, o hay, qué. hay como un, no quiero decir adoctrinamiento, como una enseñanza de que los impuestos son plata que ponemos nosotros. Eso se ve que se ha fijado bastante, porque no era un grupo, eran muchas las personas que iban diciendo en el camino, pero Es un ¿Y crecimiento. usted diría Sí. que había un porcentaje de mujeres mayor que de hombres? diría que había un porcentaje muy alto de jóvenes. Hombres y mujeres en igual porcentaje, Jóvenes. pero muy jóvenes, que no lo Eso- vi en otras peregrinaciones. ¿Eso tendrá que ver con la edad de uno que antes no miraba de esa forma? Que antes Sí, éramos pero los jóvenes y Ah, ahora ya no. estaría o Ahora los viejos tiene que somos ver con que nosotros. verdaderamente No, usted- es que eran muy jóvenes, muy jóvenes. Nosotros hemos ido a otras peregrinaciones y ha habido gente O sea que vos de decís todas que las hay como un edades. resurgir Pero hay como un espiritual. renacimiento de la espiritualidad en la juventud. Eso es lo que noté en esta peregrinación, que no lo noté en otras anteriores. Mira, me parece rarísimo. Y también me pareció muy raro la Sin actitud embargo, de la las gente. estadísticas parecerían decir lo contrario. Exactamente. Sí. Por eso nos llamó la atención, porque lo que están diciendo es que la gente se está alejando de la iglesia, de lo espiritual, que están viviendo más en lo material, pero en esta ocasión he ido a muchas peregrinaciones, esta vez ser mi Llamó la 10ª, atención que esto. me llamó en esta Le dio esperanza a usted. no sé si me dio esperanza porque no creo que cada uno vio la espiritualidad de acuerdo con lo que piensa, lo que quiere, no es que uno debe obligar al otro, pero me sorprendió la cantidad de jóvenes que iban cantando cosas de la Canciones iglesia. la iglesia. Sí, vi también gente que iba cumpliendo promesas, que iba descalzo, o iban con media, o con... Ay, no. Sí, muchos chicos haciendo, Oh, pero mucha muchos gente... chicos Sí, así. y muchos carritos, muchas bebés. Había Ah. una cosa Pero se muy van con el distinta. carrito ¿desde dónde? Y algunos venían desde Liniers. Epa. Pero qué estado La físico que hay completa. que tener. Sí, había algunos que venían casi, o sea, muy cansados, se paraban a la vera del camino para estirarse y demás, pero eso lo vemos siempre. Es ¿Y como usted diría que había un clima de alegría o Había de un clima mucho pedido? No, creo que había un clima de mucho pedido. Mucho pedido más que Sí, agradecimiento. para mí había mucho más pedido. Se veían las caras de la gente como, ¿no? Jóvenes Como necesitados. Una ayuda. Sí, Jóvenes sí, sí. necesitados. Después era impresionante la cantidad de gente. Generalmente la mayor cantidad de gente va en octubre, no Claro. en diciembre. Sí, yo no sabía que existía esta peregrinación. Sí, a nosotros como salíamos a un horario que no lo habíamos hecho jamás, siempre hemos ido a horarios que dijimos debe estar cerrada la catedral, porque a las 2 de la mañana y no. Yo me puse a investigar antes de salir de mi casa, porque digo, no vamos a llegar allá y que esté la cerrada Como la buena catedral, periodista. como me ha pasado en otra oportunidad. Y no estaba, había, a partir de las 8 no se cerraba más la catedral, y a partir de las 8 se empezaban a cerrar las calles de Luján por los peregrinos, a partir de las 20. Una pregunta. Y hubo misa de 2, de Eso. 3, de 4, de 5 de la mañana.
Estaba lleno de sacerdotes, lleno. Y hubo bendiciones lindo. con agua bendita, pero todo el mundo no sé. sacaba la llave de la casa, Se la llave trajo del una auto. botella, me imagino. No me traje una botella de agua ¿No? bendita, no. Traje una botella, pero... De agua para tomar. De agua de Kicillof. De agua de De agua de Kicillof. Kicillof. Ahí va. Bendita por Bendita Kicillof. por ¿Qué le Kicillof. parece? ¿Qué le parece? Una pregunta, ¿qué sentís cuando llegás a Luján? O sea, llegaste a tu meta. Yo esta vez sentí mucha paz, porque las otras veces que he ido como, fíjate ese que está borracho, cuidado con este, y me he ido cuidando a lo largo del Tensión. camino, mucha tensión. En cambio, esta vez fue todo tan tranquilo, tan pacífico, que llegué y sentí como mucha paz. Cuando llegué, la verdad es que sentí mucha paz. Yo iba a agradecer, o sea que, porque fui a agradecer, la verdad. Y llegué a la Virgen y vi como la paz. Ay, qué lindo sentir Pero eso. otras peregrinaciones, Estaba ¿usted muy siente que tensa, no en iba a otras agradecer? Y porque sí he ido a agradecer. No, el y también- ambiente te debe el ambiente envolver, también ¿no? te va envolviendo en el sentido de que hay gritos, mucha cerveza, muchos chicos tomando, mucho olor a porro había en muchas peregrinaciones pidió? anteriores. No pedí por Un incentivo. y esta vez no. Esta vez fue todo muy tranquilo. Muy tranquilo. El ambiente La que único se crea es inconveniente que lindo. tuvimos que para ir, tuvimos que Cabify y para volver, porque el 276 nunca apareció. Y había gente que hacía 3 horas que estaba esperándolo. No. Sí. ¿Y la gente qué decía en la cola del colectivo? Decía, no, aparte decían, ¿y sabe por qué pasa esto? Porque está subsidiado por el Estado. No puedo creerlo. Uy, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? O sea que Yo el me quedé discurso de helada Milei cuando va dijo calando. eso, una señora, y después Bien. el chico que llevamos Lautaro, que es un amoroso. ¿En dónde vivía Lautaro? En Luján. Perdón, en Rodríguez, en General Rodríguez. Ahí nomás. Sí. Él O nos sea, no saludó cam- con la apto, porque No era un caminó, lío. no caminó tanto entonces. ¿Quién? Ese ¿Nosotras? chico. Lautaro. No, Lautaro no. Estaba feliz. Por tanto, Lautaro. no, te quiero ver caminar de Rodríguez a Luján. Yo hago Sí. 5 cuadras y estoy agotado. Bueno, usted es una intelectual. No, Pero la amo verdad la es que vida te digo, esa sedentaria. fue de todas las peregrinaciones que he ido la mejor. Qué lindo. Fue muy emotivo. Aparte no había tanto comercio alrededor como hay siempre, que es como que te atropedan la Sí. inteligencia con debate la Virgen. No había tanto como en otras oportunidades. Había puestos, montón de puestos, pero no había tanto grito de mira la Virgen, la Virgen. No, había como un clima más porque también los peregrinos, digamos, inflaman su caminata a todo lo que lo rodea, pero en este caso había mucho paz, muchísima paz. Fuimos muy tranquilas, la verdad que fue bárbaro. Muy bien. Y había remises, cosas que antes no había. Épalala. Bueno, le Ah, Para muy la bien. gente que estaba Le vamos cansada a- en el camino, había un remis que la podía llevar hasta Luján. Es un espectáculo digno de verse. Sí, la usted verdad tiene que sí. La próxima vez Yo La, voy la caminando. UNAM, la vos UNAM. te tenés que proponer Que Carolina Camino nos de acompañe. Santiago, Campanita, ¿eh? Claro. Claro. Yo hice el No, Camino no me de diga Santiago. Camino de Santiago, Ay, son como 300 kilómetros, lo hizo en auto. No, lo se hice en puede. auto. Tampoco hice los 300 kilómetros caminando, Bueno, pero hice una parte del Camino de Santiago. Sí, una galería que habría, ¿qué vendían? Tengo mi Camino de Compostela. A mí lo que más me impresionó del Camino de Santiago es que uno se para en la plaza y entran por una calle, entran los peregrinos, la cara de felicidad a medida que van llegando. Y que a Que es medida que tremendo, llegás, después todo lo que tremendo. caminaste y te Mi dolieron hija los fue pies. a Medjugorje, mi hija es atea, Sí. no, pero fue a conocer. Ujú. Sin embargo, me dijo, me quedé impresionada del espíritu del lugar, de toda esa gente de todo el mundo que llega a ver a la Virgen de Medjugorje en Bosnia, de toda esa gente, del espíritu que traen, de la fe que demuestran. Se quedó, dice, me conmoví. Yo no Claro. tuve la misma experiencia En ¿Por qué? Bosnia, En Bosnia. en Medjugorje. ella ¿Por fue qué? el año pasado. Porque yo fui a Medjugorje en un momento en donde no había nada. O sea, es como si fuese un día que no era ninguna fecha de nada. Y era un lugar en donde no había nada.
sea, ¿En qué no había sentido nada. no había nada? Y en la iglesia no había nada, estaban las puertas cerradas, se estaban cambiando una especie de lugar de oración que había arriba, lo estaban cambiando de lugar, entonces no había nada. Fui y era, no tuve suerte en todo caso. Claro, no digamos. tuviste No suerte. había peregrino, no me había quiso, peregrino, no me nada. quiso recibir Medjugorje, pues me pareció. Ay, A la no, Virgen, la pero no es Virgen una te cosa va a que los brazos abiertos no para es todo. algo que está full todo el tiempo como la catedral, digamos, de Luján, de la basílica, perdón. Pero la basílica solo el 8 de diciembre y los No, días vos vas de- a la basílica cualquier domingo, cualquier día de semana Sí, y los siempre, domingos a la siempre- misa, a la siempre misa. es impresionante. Sí, siempre pero- es impresionante. Sí, pero Pero no sí. está abierto. Yo he ido y está cerrado. Pero yo he ido a varios lugares, tanto en Santo Domingo como en México, como en distintos lugares, a basílicas o lugares de oración comunitaria importantes, y siempre hay actividad. Me sorprendió en Medjugorje que cuando yo fui no había nadie. Y ¿Qué no- año fue? qué sé yo, Más o habrá menos. sido Hace 10 años, 20, 2012, 2010. Ah, pero ya estaba pleno. Sí, estaba pleno. Sí, es más, pero hablé con un sacerdote y esto me sorprendió. Antes de ir, le dije, porque yo en realidad iba a otro lugar que quedaba relativamente cerca y dije, voy a ir de una corrida a Medjugorje a verlo. Y bueno, me alquilé un taxi, fui lo más rápido que pude Sí. en el día a verlo y llegué y no había nada, ¿eh? Era como que hoy no atendemos, estaba todo cerrado. Bueno, y incluso la llevé a Andrea que me fajó porque la había llevado a un lugar que no pasaba nada. Y antes de ir le pregunté a un amigo cura y me dije, ¿para qué vas? Un cura. Sí, le dije, ¿para qué vas a Medjugorje? Anda a Luján, me dice. Andá a San Nicolás, ¿para qué vas a Medjugorje? ¿Por qué tanta movida con Medjugorje y si tenés acá lugares maravillosos en donde está la Virgen? Y Bueno, una cosa no quita la otra. Que conocer sí, un lugar no es novismo, implica- ahí vamos a Medjugorje, que esta historia y hay todo un... No me parece algo que- un buen comentario el sacerdote. Sí, de Bueno, un yo te estoy sacerdote. diciendo. No, ¿Sigue ¿Para siendo qué ir a, sacerdote? para ¿Sigue siendo? sí, es muy, aparte es muy bueno. ¿Para qué ir a Medjugorje si puede ir a Luján, si puede? Bueno, no usted es como No, cómo para yo eso. haría Sí, otra sí puede. pregunta. ¿Por qué no ir a Medjugorje? Y A porque pesar claro, de ir a Luján, a y pesar porque de ir hablen a... es otra cosa, qué sé yo. Es Bueno, boña. mi hija, que fue siendo atea, porque vos le decís vamos a la iglesia, no entiendo para qué puedo Y llévela a entraría yo a un Luján, lugar por así. ejemplo, llévela a San Nicolás. ¿La ha llevado a San Nicolás? A San Nicolás, sí. Bueno, Pero ella no es religiosa. Y está No, bien. Ni siquiera ¿Y? bautiza a sus hijos. ¿y? Ni siquiera se casó por iglesia, ¿no? Porque no es religiosa, no es católica. Está bien. Es atea y como mucho algo de Buda. Y recibió un golpe de Pero- arriba. Pero fue a Medjugorje como turista, porque estaba recorriendo Ujú. Bosnia y dijo voy a ir a Medjugorje y se quedó impactada de el espíritu de la gente que volaba en el ambiente. Así que no es que recibió una cosa. No, digamos, no, No. sigue siendo atea, sigue No recibió le una llamó cosa la- vertical, sino un algo- rayo transformador. yo lo llevo- vio como observadora. Usted llévela a su hija a la cancha de River cuando todos están gritando. Es fanática. Y bueno, hay un viejo dicho, voy a decir esto y luego música. Sí, porque, porque te vamos a tener que Qué miedo. prepararnos. Coma caca que 1.000.000 de moscas no pueden equivocarse. Descubre la belleza natural en nuestro hotel de selva en Puerto Libertad, Misiones, a solo 40 minutos de las majestuosas cataratas del Iguazú. Ofrecemos una experiencia única en una reserva natural privada. Disfruta de nuestra piscina, caminatas por la reserva y visita atracciones como la capilla diseñada por Alejandro Bustillo y La Cava, un mural de Eduardo Hoffman. Sumérgete en nuestra biblioteca con más de 2.500 títulos y admira el atardecer desde nuestro mirador. También ofrecemos paseos en lancha y deliciosas comidas con desayuno, almuerzo, cena y noche en la posada. Ven y vive la magia de la selva con nosotros. Puerto Bemberg. Encuéntranos en Instagram como @puerto_bemberg o hace tu reserva por WhatsApp al 37 57 32 48 94. Después de la frasecita volvemos con una nueva frasecita que diría...
Estamos imposible así de como remontar. muy es difícil. imposible de No remontar. se digas nada. Pido disculpas. Bueno, le vamos a dar al mundo justamente de la izquierda de la mesa. Casualmente. Napoleón. Ahora Como resulta que Napoleón, somos de que izquierda, identificó pero no izquierda y vamos a derecha. no sé dónde. Yo no voy a ningún lado. Sigamos. No voy a ningún lado, voy a mi casa. ¿De dónde? ¿Dónde nace todo? ¿Quién nos va a hablar? De donde nace todo. ¿De dónde la nace pelota. todo? De donde nace No se todo. toca la pelota. De la pelota. No se mancha la pelota. No se mancha la pelota. De un mal arbitraje nace todo. Ah, sí, cuéntenos. Sí, Sí. resulta que Tevez estaba hay un amistoso y el arbitraje perjudica al equipo de Tevez. Entonces ese día Tevez, esto fue en marzo del 2024 me parece, el 25 de marzo del 2024 publica un tuit muy enojado por ese arbitraje que dice que habla de Tobillino, de Chiquitapia, dinero en Pilar, colección de autos, y a partir de ahí se inicia una investigación. Resulta que se está hablando mucho sobre la quinta de Villarrosa. ¿Sabían que se la habían ofrecido antes a Tevez para comprar? Tevez No. la fue a ver y por eso sabía de esto, porque se entera que después se la habían vendido a este señor dueño, monotributista y su madre jubilada, pero que Tobillino ponía ahí sus caballos, etcétera. Además, en el tuit dice, enterrar bolsos traídos de Qatar y amistosos en China, memoria Alibaba. Alibaba, ¿se acuerdan de Alibaba Sí, y los 40 ladrones. ladrones? Bueno, parece que ahí empiezan a investigar qué es esto de bolsos, de amistosos con equipos que al lado de la selección argentina no tienen nada que hacer, y era plata para el Chiqui. los dirigentes, Tobillino, Chiquitapia y no sé quiénes más. Todos son sospechas, por ahora no se pudo probar nada. La cuestión que para mí de este conflicto de la AFA solo estamos viendo la punta del iceberg. Abajo hay mucho más que eso. Tapia, ¿cómo llega a presidente de la AFA? Por ser el yerno de Moyano. Por supuesto. ¿Qué será de la vida de la hija de Moyano ahora? Y no sé, Porque están de separados, compra por entiendo, Europa. ¿no? Estará comprando cosas por Comprar. Europa, se ¿Usted estará cree? haciendo las uñas ¿Sí? largas. Bueno. Sí, las largas. Las largas, que son más ¿Cómo caras. será, no? ¿Cómo será estar casado con un Chiquitapia y ser hijo de Hugo Moyano? Y debe Debe ser ser muy difícil. No, difícil no. No, fácil. Porque vos no te ensuciás y disfrutás. Yo quiero ser hija de un No sé. de un Me Moyano, de un preocuparía. Bueno, Chiquitapia. sigamos. No sé cómo reaccionaría. Pero a mí lo que me llama la atención es la cantidad de plata negra que se mueve en la Argentina. Porque todo esto es lavado de dinero. O sea, todos los allanamientos que hay, toda la investigación que hay, las denuncias, es por lavado de dinero. Pero el fútbol en el mundo lava dinero. Claro, pero no, Fútbol en el no tan mundo, los evidente, caballos de no carrera. tan llama la evidente. sí, o sea, en todo el mundo se lava dinero, pero me llama la atención que en Argentina haya un porcentaje tan alto de la economía que sea dinero negro. Eso es lo que me llama la atención, porque son millones y millones de dólares. Y yo creo, porque esto habla también de un avance de mafias, y yo creo que para que todo esto exista tiene que haber connivencia con la justicia, sobre todo, Pero y con la la política. primera. Y con la política, pero lo sobre permite, todo con la justicia. con la justicia. Entonces, me asusta un poco, porque todos sabemos que, no sé, cómo va a ser nuestro día de mañana, pero ninguno sabe si no va a dormir en una cárcel esta noche, porque salgo de acá y dice, esa es la socia de Tapia, yo la vi hablando con él, y por lo menos para averiguar me meten presa. Usted está Exacto. haciendo una crítica sobre el sistema de Yo condena yo social yo de la digo gente. que para que avancen este tipo de mafias, para que haya tanto lavado de dinero, tiene para que que haber. todo esto progrese, tiene que haber una connivencia de la justicia. Ejemplo del cual yo me agarro sin echarle la culpa a nadie ni acusar a nadie. A ver. Pero fíjense en el Tribunal de Disciplina de la AFA cuántos
miembros de la justicia hay. Desconozco. De hecho, muchos se están excusando por esta razón. ¿Cuántos? Rafecas, por ejemplo. Rafecas dijo, esto no me corresponde a mí. No puso como excusa eso, dijo, esto es penal económico. Y el juez de penal económico dijo, no, esto es de Rafecas. Y se van pasando el tema de la Quinta de Villarrosa. ¿Me corresponde, no me corresponde? Pero, ¿por qué? Porque hay... Connivencia. No digo connivencia, hay una relación entre el fútbol y la justicia. Hay miembros de la justicia y entre el narcotráfico y la justicia. Todos siempre. Obviamente, pero yo le digo una cosa, yo he ido a muchos lanzamientos de la Copa de Verano, de la Copa de esto, a cumpleaños de Grondona, y había miembros de las jueces, camaristas, fiscales, toda esa gente estaba. Pero ahí ¿quién no va a una comunicado. cancha de fútbol? Todos No, van a estoy una hablando cancha. cumpleaños de Grondona. Pero cumpleaños de Julio le quiero Grondona. decir, el Porque que va al esto no lo cumpleaños de inauguró Grondona. Chiquitapia. No, Esto Grondona viene de era. hace tiempo. Siempre estaba en la Casa Rosada, Grondona. Y sí. Son gente el fútbol en Argentina es un ítem muy importante. Sí. Por lo tanto, el presidente de la AFA es una persona importante. muy importante. Más bien, ¿qué dudas? Y además es importante por el fútbol y por lo que mueve el fútbol. Lo que mueve, los millones que y mueve todo el lo fútbol. que es el fútbol como comprador de seguridad. Bueno, eso me parece que se inauguró con Néstor Kirchner. Sí. Él contrataba a las barra bravas para como grupo de choque. Pero además contrataba Al mejor también a la estilo de policía que corresponda para que no haya problemas en las canchas. El No tema- lo pudieron controlar y tuvieron que sacar una de las El mejor hinchadas. cuento que yo tengo, conozco un español que va a vivir a Pilar, y bueno, lo conozco. Entonces... ¿Nos va a contar bien quién era? Se llama Pepe. Un español Un que español vino a la que se llama Argentina a Pepe. ¿Qué trabajar, un característica ingeniero. tendría? Y característica Era española. ingeniero. Debe hablar Era como ingeniero. español. Era ingeniero, vino a levantar una fábrica, contratado para levantar, porque él Con armaba recurso. fábricas. Sí, con recursos. Tiene Entonces, todo, tiene gallego, todo, gallego, conociéndonos a mí y a mi gallego, marido, recurso. se hizo de San Lorenzo. Ya estaba San en- Lorenzo, el Se marido hizo de lo- San Lorenzo. Está bien. Mi marido era dirigente de San Lorenzo. Mm. No No diga eso porque queda mal su marido. Mire cómo Acaba de está San hablar re mal Lorenzo. del fútbol. Pero San Lorenzo el más grande, perdón que me lo haga. No, pero Pero mire justo- cómo Bueno, está. la el cuestión que fútbol. le dice, ya que soy de San Lorenzo, quiero ir a ver un partido de fútbol. Entonces, vamos al nuevo gasómetro y entonces dice, ¿el otro equipo es de la policía? No, ¿por qué? Y por la cantidad de policías que hay. No era de la policía, era Y creo al que lado San del Lorenzo 11-14, Vélez, ¿dónde está ahí? de la 1-11-14, pero Sí. no era por eso, era por la conflictividad que hay en los partidos de fútbol. Era la época que todavía no se había prohibido el público visitante, Ah. que había local y visitante. Tal cual. Era un partido San Lorenzo Vélez, que en ese Chivo. momento era el partido con más conflictividad del fútbol argentino. Mm. Porque los de la hinchada decían, matamos a 3. Y Con como, orgullo. como la Claro. pistola, sí. sigamos. Entonces, bueno, el tipo sorprendido de la cantidad de policías. Después, otra cosa que le sorprendió fueron los cantos, decía. Qué fuerte que son los cantos acá. En España, el canto más fuerte es el régimen, el referee es una niña. Acá no. La marihuana, y que lleno de palabrotas, y qué sé yo, y que la policía la destruimos. Y después, cuando termina, anuncian por el micrófono que la parcialidad local se tiene que esperar hasta que se vaya la parcialidad visitante. Me dice, vamos, no nos podemos ir. Estaban todos los plateístas alrededor. Dice, ¿pero por qué si ya terminó? No, Gallego, no te podés ir porque no se pueden juntar Claro. los hinchas de los dos clubs. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo? Dice, el tipo no entendía Y nada. era gallego. No, era gallego. Ay, no, era asturiano. Bueno, asturiano. sí. Gallegos y asturianos, primos Le hermanos. explicaron que había una pelota, ¿no? Dice, Así, le- bueno. Entonces le dijeron, Sabía que era una hay pasión el muertos, fútbol en ¿cómo que hay Argentina. muertos? El tipo no entendía que podía Qué haber pasión. muertos. El fútbol es pasión. El fútbol es pasión hasta que estás en la dirigencia. ahí Todos los te que están en la termina. dirigencia dicen que se pierde la pasión. Puede ser. No sí. sé. Bueno, la cuestión es que, Hay pasión por la guita, por otra cosa, por el poder. bueno, pero Se transforma la pasión, el ¿no? fútbol ¿Usted es cree una, que la y pasión- además el la argentino pasión no puede- es apasionado de la selección, es apasionado de su propio equipo. No.
Sí. No, en la selección marca el una hincha de diferencia. fútbol, el hincha de fútbol le importa más su equipo que la selección. Eso se los aseguro porque he estado con muchos hinchas de fútbol. El hincha de fútbol le interesa su equipo, que su equipo salga campeón, que gane los partidos. Eso es lo único que le interesa al hincha de fútbol. Yo te digo, trae en un partido en la Argentina tribunas de visitantes y hay problemas. No Y entiendo. sí, Y trae los uruguayos a jugar acá. Mira lo que pasó con los chilenos. No, fue terrible lo de los chilenos. Hay problemas. Bueno, pero ahí hay estás problemas. hablando de equipos. No estás hablando de selecciones. La selección no, Bueno. eran equipos. No, son equipos. Está bien. No, nosotros tenemos, en el fútbol argentino hay dos mundos. El mundo selección, donde todo funciona bien, salimos Muy bien. campeones del mundo. Sí. Y el mundo del fútbol interno, donde todo es un desastre. Barra bravas, que no se Por pueden eso juntar River no los quiso equipos. llegar a la final. Por eso no no, lo quiso. puedo creer el No. comentario. Estuvo de No, pues más no ese quiso comentario. llegar a la final. River se cansó de jugar estos ¿Sabes la cantidad de plata que se perdió? La Copa Libertadores. Que te pagan Fortuna. No, estamos dejando que ganen otros porque ya era aburrido tanto que gane River. Ay, no. Yo me... Todo Vamos, Bostero. vamos a los allanamientos. Termine, por favor. Vamos a los allanamientos. Todo esto surge con esta empresa Surfinanzas, que es lo mismo que era Alec Tour con Grondona. Surfinanzas. ¿Saben cómo se llama la Copa Proyección, que era la Copa del Ascenso de antes? Se llama Copa Surfinanzas. ¿En serio? Copa juro. Sur Y porque hay Finanza. alguien que pone la compra, pone una tarasca. Pone una tarasca. Y sí. Sí. ¿Saben que el señor Vallejo, dueño de Surfinanzas, era paupérrimo, más pobre que Lázaro Báez? Y bueno, qué Pero bueno qué la Argentina suerte que que le da tiene. posibilidades a A todos. todos. Sí, Pues eso crece. es igualar. Qué lindo, sí. Igual. Independiente es el único club que no tiene un contrato con Surfinanzas, ¿sabían? ¿Quién? Independiente. Independiente. Todo Mm. esto lo descubrieron porque se levantó el secreto fiscal, bancario, qué sé yo, todo eso. Bueno, 36 brigadas ¿River en el también operativo tiene con múltiple. sus finanzas? Y sí. Todos tienen contrato. Todos menos Independiente. 35 brigadas participaron en este operativo múltiple de allanamientos, que hoy seguía habiendo allanamientos, hoy están todos en la AFA. Se llevaron computadoras, laptops, bla, 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 papeles. Además de toda esta gente, había personal de ARCA para decir esto sirve, esto no sirve, esto hay que llevarse, esto no hay que llevarse. Los operativos fueron ordenados por el juez Armela. ¿Qué es lo que quiere averiguar Armela? Armela Si todo suena este Armelá, dinero- señor, Armelá. Armelá. Suena horrible. Quiere averiguar si todo este dinero de Surfinanzas proviene del juego clandestino. Y Armelá. Y Armela la va a encontrar. ¿Y saben por qué? Porque hay todo tiene que ver con Con todo. todo. Sí, hay temas ligados. Por un lado, el narcotráfico. Por otro lado, prevenir el lavado de activos, entonces se allanan los lugares. Por otro lado, tenemos la Quinta de Pilar, que es un monotributista y una jubilada. Por otro lado, tenemos los que quedaron afuera del negocio, los Claro. enojados, los que a mí no me tocó ninguna. Por otro lado, tenemos Vallejo vinculado a Lomas de Zamora, a, ¿cómo se llamaba este? El del juego clandestino, el de Jessica Sirio. Insaurralde. Insaurralde. El juego clandestino. Debe estar metido Insaurralde hasta las manos en esta. Porque Vallejo era un subordinado de Francisco Jauque. ¿Quién es? ¿Se acuerdan de Pichirilo? Por supuesto. Pichirilo, el marido de Jessica Sirio, que duró nada el casamiento. ¿Se acuerdan que Pichirilo le planta a un tipo al que le debía plata, cocaína? Y casualmente el tipo sale de comer con Pichirilo a la cuadra, brigada antinarcótico, y le encuentran cocaína plantada por Pichirilo. Bueno, ese es Jauque. Muy bien. Jauque es el que está atrás de Vallejo. Vallejo, dueño de Surfinanzas, la cual que surge de la nada. Todo está relacionado con todo. Bueno, hubo allanamientos en 17 clubes. No hay una denuncia concreta contra Chiquitapia, ojo. Todo esto está en etapa de investigación. Allanaron Racing, Barraca Central,
obvio. Allanaron San Lorenzo, que San Lorenzo fue el que más plata recibió de Surfinanzas, gestionado a través de Chiquitapia. Fue allanado Estudiantes también, el de Verón, a pesar que Verón está suspendido. Allanaron Estudiantes. Después, yo me preguntaba, no yo que soy de San Lorenzo, ¿qué pasa si a Chiquitapia lo sacan de la AFA, si destruyen Surfinanzas, si Vallejo va preso? ¿San Lorenzo va a tener que devolver la plata o se la puede embolsar? Dudas que uno tiene, ¿no? Bueno, Independiente fue allanado también, Argentinos Juniors, que además... Son 17, es una lista bárbara. No, pero además de Argentinos Juniors, sus dirigentes están siendo investigados de Argentinos Juniors. Después, Estrella del Sur. El caso de Estrella del Sur es rarísimo. ¿Saben cómo se llama la cancha de Estrella del Sur? No sé ni que existía Estrella del Sur. Queda en San Vicente. ¿Saben cómo se llama la cancha de Estrella del Sur? ¿Cómo? Claudio Chiquitapia. Te juro. ¿Usted no lo sigue a Estrella del Sur? Es de la primera C. Desde 2024. Me parece es de muy la bien. Es un primera chico C. que está invirtiendo, tiene su casa, invierte en clubes. Bueno, el intendente en su- de San Vicente tiene fotos con la camiseta de Estrella del Sur que dice Surfinanzas, con Vallejo, y tiene fotos con Chiquitapia, porque es el Chiquitapia, que bueno, tiene es el nombre presidente de la AFA, ¿no? ¿qué Es el quiere? presidente de la AFA. ¿Y saben, Sí. ¿saben de quién es Íntimo amigo. hombre Mantegaza, el intendente? De Kicillof, pero que igual Kicillof no tiene nada que ver con No todo importa, esto. pero a mí me dio No agua juega la Kicillof. pelota O sea, Kicillof. olvídate, me dio No juega agua la para pelota la Kicillof. peregrinación No, Kicillof. pero igual Kicillof no tiene. A vos te dio A agua, mí así me dio que agua para luego la vamos a hablar más de Kicillof peregrinación. porque da Hablemos agua en de la Kicillof, pelota. por favor, porque en el es camino de ambiguo Luján esto que le- fue una botella con le roba agua, la pelota y perdón. le da una El botella primer con agua. sponsoreado de por Surfinanza fue Banfield. Y los dirigentes, los ex dirigentes, no los de ahora, los anteriores están muy complicados. Y También Banfield- tienen Banfield es préstamos de Dualde. Surfinanza. Banfield es No, Dualde. Dualde está ya. Y bueno, más- es más. alguna... Bueno, Pero alguna vez pudo haber. De Dualde no voy a hablar porque es un capítulo demasiado Bueno, largo. listo. Fue el que nace, de donde nace todo. todo el problema. Todo nace la madre de todo Dualde. La borrego. madre de Pero todos ya los problemas. fue superado. Fue no, muy no lo superado. superamos, todavía estamos barriendo. Bueno, el primer sponsoreado fue por Surfinanzas es Banfield, que además recibió un préstamo, porque no todos recibieron préstamo de Surfinanzas. Y el préstamo se llama Fondo Fiduciario para la Reconstrucción Banfileña. Bueno, también Banfield. ¿No excursionistas. nos dará un préstamo a Préstamo. nosotros? Yo quiero un préstamo. ¿Les parece? Yo quiero un préstamo. Sí, estamos muy bien. Dígale que necesitamos arreglar el club. Necesitamos arreglar el club. Háganse de Racing, porque Vallejo está muy ligado con la barra de Racing. No se tire No, usted pero no, porque... yo soy de Boca, no se voy a ser tire de usted con Racing, Racing perdón. porque Racing va a salir campeón o El va a sábado salir campeón, festejan. sí. Y está. ¿Dónde? No sé. ¿Dónde se En juega? Santiago del En Estero. En Santiago del Estero. Estero. Hay fotos de Vallejo con el gobernador de Santiago del Y Estero. sí, es y una- Tobillino tiene, además de ser el dueño, entre comillas, de Central Córdoba, Club de Santiago del Estero, tiene mucho vínculo con Zamora, ex gobernador de Santiago del Estero, a partir de hoy senador nacional, porque hoy asumieron las nuevas Muy bien. autoridades. Muy bien. Eso es todo por hoy. El tiempo tema sigue. nos dejó muy poquito tiempo, simplemente como para despedirnos. ¿Dónde estará María El Corina Machado? próximo... ¿Dónde estará María? Y ya la vamos a ver. El próximo miércoles Vamos a hablar de la Navidad. es nuestro último miércoles. Sí, Del el último año. miércoles del año. Porque después nos vamos cada uno a su destino, ¿no? Yo me voy a Mendoza. Uno a Mendoza, el otro se va por ahí, el otro se va por allá. ¿Eh? Y bueno, y no sabemos bien cuándo vamos a volver, pero volveremos. Y ¿no? seremos millones. Y seremos millones, dijo. Bueno, así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos hasta el miércoles que viene. Buenas tardes. Buenas tardes.